Hola pequeños soñadores y pensadores, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa con todos esos pensamientos que tenemos justo antes de dormir? Hoy vamos a descubrir un secreto mágico. Prepárense para conocer la historia de El búho que cuidaba los pensamientos dormidos. Dale like, suscríbete y comparte. Acompáñenme en esta aventura nocturna, el cuento está a punto de comenzar. En el corazón de un bosque antiguo, donde los árboles eran tan viejos que habían visto pasar 1000 inviernos y los arroyos susurraban canciones de cuna a las piedras, se alzaba el árbol del silencio. Era un roble majestuoso, con ramas tan extensas que sus hojas, de un verde profundo y sabio, creaban un dosel que filtraba la luz de la luna en hilos plateados. En una oquedad en lo alto de este árbol, en un nido mullido hecho de musgo y sueños olvidados, vivía un búho muy especial llamado Sabio. Sabio no era un búho común. Sus plumas eran del color de la noche, salpicadas de diminutos puntos que parecían estrellas, y sus ojos, de un ámbar brillante, veían más allá de la oscuridad. El don de Sabio era extraordinario. Cada noche, cuando los niños y las niñas del pueblo cercano se sumían en el sueño profundo, Sabio cuidaba sus pensamientos dormidos. No hablamos de los sueños que recordamos al despertar, esos coloridos y a veces extraños viajes de la imaginación. Hablamos de los pensamientos que se agitaban en la mente de los niños justo antes de dormir. Las preocupaciones por la tarea del día siguiente, la emoción por un cumpleaños cercano, el pequeño enojo por una discusión con un amigo o la tristeza por algo que no salió bien. Todos estos pensamientos, una vez que la mente se rendía al sueño, no desaparecían. Flotaban en el aire como pequeñas burbujas translúcidas, algunos brillantes y ligeros, otros un poco oscuros y pesados. El trabajo de Sabio era asegurarse de que esos pensamientos encontraran un lugar seguro y que no molestaran el descanso de los pequeños. En el mundo de los niños, los pensamientos podían ser ruidosos y confusos. Una preocupación podía crecer tanto en la oscuridad que parecía un monstruo. Una pena podía sentirse tan grande que asfixiaba el corazón. Y un deseo, si se aferraba demasiado, podía impedir el sueño reparador. Sabio sabía que el sueño era esencial. Era el momento en que los cuerpos crecían, las mentes aprendían y los corazones se curaban. Cada noche, cuando la luna ascendía y el bosque se sumergía en el silencio, Sabio desplegaba sus alas silenciosas. Se deslizaba fuera de su nido, un fantasma plumoso en la oscuridad. Volaba hacia el pueblo, sus ojos ámbar observando las luces que se apagaban una a una en las casas. Cuando la última luz se extinguía y los niños se dormían, Sabio sentía cómo las burbujas de pensamientos comenzaban a elevarse de sus ventanas. Con sus garras suaves y expertas, Sabio las atrapaba con delicadeza. Las burbujas de preocupación, por ejemplo, eran grises y burbujeaban con nerviosismo. Sabio las tomaba con cuidado, las llevaba a las ramas más altas del árbol del silencio y las dejaba colgar como pequeñas gotas de rocío. Allí, bajo el suave susurro de las hojas sabias, las preocupaciones se volvían menos intensas. No desaparecían por completo, porque algunas preocupaciones necesitaban ser atendidas al día siguiente, pero perdían su borde afilado, se suavizaban. El miedo al examen, por ejemplo, se convertía en una suave intención de recordar lo aprendido. Las burbujas de enojo, de un rojo intenso y a veces con pequeños relámpagos, eran las más complicadas. Sabio las llevaba a un estanque escondido en lo profundo del bosque. Allí, con un suave aleteo de sus alas, tocaba la superficie del agua. El estanque, que tenía la magia de la calma, absorbía la energía más fuerte del enojo. Los relámpagos se desvanecían y la burbuja roja se volvía un tono más suave de naranja, transformándose en una burbuja de frustración. Sabio sabía que la frustración, a diferencia del enojo puro, podía ser una chispa para encontrar una solución al día siguiente. Las burbujas de tristeza eran azules y a menudo tenían una pequeña lágrima flotando dentro. Sabio las trataba con la mayor ternura. Las llevaba a un claro donde crecían flores de luna que solo florecían de noche y brillaban con su propia luz. Sabio las dejaba flotar entre las flores y la luz suave de las flores de luna abrazaba las burbujas de tristeza. La lágrima se disolvía y la tristeza se transformaba en una burbuja de nostalgia o de aceptación, un reconocimiento suave de la pena que necesitaba ser sentida, pero sin la pesadez que impedía el sueño. Pero no todos los pensamientos dormidos eran difíciles. Había burbujas de alegría, de un amarillo brillante que zumbaba con felicidad. Sabio las liberaba directamente al cielo estrellado. Se convertían en estrellas fugaces, pequeños destellos de gozo que recordaban al universo la belleza de la felicidad. Las burbujas de amor eran de un color rosa cálido y vibraban con ternura. Sabio las llevaba a los nidos de los pájaros más pequeños, depositándolas suavemente junto a los polluelos dormidos,
Esas burbujas infundían un extra de calor y cariño en los sueños de los pájaros y hacían que sus cantos al amanecer fueran aún más melodiosos. Y luego estaban las burbujas de curiosidad y aventura, de un verde esmeralda y con pequeños destellos plateados. Sabio las dejaba flotar sobre los campos y los ríos. Esas burbujas, al ser tocadas por la luz de la luna, se convertían en ideas para nuevos juegos, nuevos descubrimientos y nuevas formas de explorar el mundo al día siguiente. ¡Qué fascinante! Nuestro búho nos está revelando un mundo secreto, el de los pensamientos que duermen. Pero, ¿qué clase de sueños y preocupaciones encontrará mientras vigila? ¿Y cómo ayudará a que esos pensamientos se transformen en algo hermoso al despertar? La historia de El búho que cuidaba los pensamientos dormidos tiene aún más magia por descubrir. Dale like, suscríbete y comparte. No se despeguen porque la aventura nocturna continúa. Una noche, Sabio notó una burbuja de pensamiento muy grande y oscura que emanaba de la casa de un niño llamado Leo. Leo era un niño alegre durante el día, pero esa noche su corazón estaba pesado. Había sido elegido para leer un poema en la asamblea de la escuela y aunque se sentía emocionado, un miedo enorme a equivocarse y ser el hazmerreír lo había invadido justo antes de dormir. La burbuja de su miedo a fallar era tan densa que casi no podía ver a través de ella. Sabio sabía que ese miedo podía perturbar el sueño de Leo y hacer que se despertara cansado y aún más asustado. Con sumo cuidado, atrapó la burbuja y la llevó lejos, más allá del árbol del silencio, a una cueva oculta conocida como la Cueva de los Ecos. En esta cueva, cada sonido se suavizaba y cada sentimiento se transformaba. Sabio dejó la burbuja de miedo en el centro de la cueva. El silencio profundo de la cueva comenzó a rodearla. Poco a poco, el color oscuro del miedo de Leo comenzó a disiparse. El miedo a equivocarse se convirtió en una burbuja de nerviosismo, un poco transparente, con pequeños brillos de emoción. Sabio sabía que el nerviosismo, a diferencia del miedo paralizante, podía ser una energía útil que te impulsaba a prepararte y a dar lo mejor de ti. Lo dejó allí, bajo el cuidado de la cueva, sabiendo que Leo lo sentiría al despertar, pero de una manera manejable y útil. Al día siguiente, Leo se despertó sintiéndose un poco nervioso por la asamblea, pero ya no estaba abrumado por el miedo. Sentía una emoción extraña, un cosquilleo en su estómago. Practicó su poema con más energía y cuando llegó el momento de leerlo, su voz tembló un poco al principio, pero luego se volvió clara y fuerte. Recibió aplausos y sintió una gran alegría. Sabio, desde una rama lejana del árbol del silencio, lo observó con una sonrisa silenciosa. Con los años, Sabio continuó su labor nocturna. Observaba cómo los niños crecían, cómo sus pensamientos cambiaban. Veía cómo las preocupaciones de la infancia se transformaban en las preocupaciones de la juventud y luego en las complejidades de la edad adulta. Pero la esencia de su trabajo seguía siendo la misma: proteger el precioso descanso y ayudar a que los pensamientos se procesaran de una manera que nutriera el alma. Sabio también aprendió mucho de los pensamientos dormidos. Aprendió sobre la resiliencia de los niños, sobre su capacidad de perdonar, sobre la pureza de su alegría y sobre la inmensa creatividad de sus mentes. Comprendió que, aunque el mundo de la vigilia a menudo estaba lleno de ruido y prisa, el mundo de los sueños y los pensamientos dormidos era un santuario, un lugar sagrado donde el alma trabajaba en silencio. Los adultos del pueblo, aunque no sabían del búho sabio, empezaron a notar algo. Sus hijos parecían dormir mejor, se despertaban más descansados y, en general, parecían un poco más tranquilos. Las rabietas eran menos intensas, los miedos menos abrumadores. Los padres se preguntaban el porqué. Algunos pensaron que era el aire puro del bosque, otros el agua del río, pero en el fondo, una calma sutil se había instalado en el pueblo. La presencia de Sabio no era un secreto que debiera ser revelado con palabras. Era un misterio que se sentía en la paz de la noche, en la serenidad de los amaneceres, en la dulzura de los sueños no recordados. Era la magia de un guardián silencioso que, noche tras noche, recordaba al mundo que incluso los pensamientos más difíciles podían ser cuidados, comprendidos y transformados en algo más ligero, más útil, más alineado con el bienestar. Y así, en el antiguo bosque bajo el árbol del silencio, Sabio el búho continuó su sagrada tarea. Sus ojos ámbar brillaban con la sabiduría acumulada de 1000 noches de escucha. Su propósito era simple pero profundo: asegurarse de que, mientras el mundo dormía, los pensamientos también encontraran su descanso, se liberaran de sus ataduras y se prepararan para un nuevo día, lleno de luz, aprendizaje y, sobre todo, la promesa de la paz interior. Porque un buen descanso, cuidado con amor, era la base de un corazón feliz y una mente clara.
Y eso, Sabio lo sabía, era el mejor regalo que podía dar al mundo. Y así, con los primeros rayos del sol, llegamos al final de nuestra mágica historia. El búho que cuidaba los pensamientos dormidos nos ha enseñado que hasta en la noche más profunda, nuestros pensamientos están siendo cuidados y ordenados, listos para un nuevo día. Espero que ahora, cuando vayan a la cama, recuerden al búho guardián y se sientan tranquilos sabiendo que sus sueños y pensamientos están seguros. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima aventura nocturna.